secuenciales, es decir, que enseguida del llamamiento de Mateo se dio el encuentro con los discípulos de Juan y los fariseos. Entonces la secuencia de acontecimientos sería, primero, Jesús declarando su autoridad para perdonar pecados. ¿Se acuerdan? Lo vimos cuando sanó al paralítico. Después, dejar claro qué clase de pecados puede perdonar. Es decir, primero demostró su autoridad para perdonar pecados cuando sanó al paralítico. Inmediatamente después él demuestra qué clase de pecados son los que perdona Jesús y cuáles son los peores, hermanos. Y ojo, porque eso nos atañe a nosotros. Si usted piensa que su pecado es tan grande que Dios no lo puede perdonar, está en un error. No hay pecado tan grande que la gracia no pueda cumplir, no pueda cubrir, perdón. Entonces, el Señor Jesús demuestra qué tipo de pecados son los peores, los marginados de la sociedad, lo peor de lo peor. La pus, diría mi hermano Eliezer. O sea, esos son los que perdona el Señor Jesús. Y después deja perfectamente claro en este pasaje que vamos a ver que su mensaje es diametralmente opuesto al mensaje de los fariseos. Jesús se siente cómodo entre los pecadores. Les ofrece el perdón de sus pecados a los peores de ellos. De modo que no podía ser más diferente la nueva religión a la deteriorada, corrompida y torcida religión judía de entonces. Eso es lo que Jesús deja claro en el pasaje que narra un encuentro más que el Señor Jesús tuvo con los fariseos. Vamos a empezar pues por leer nuevamente el pasaje. Escúchelo por favor. Y los discípulos de Juan, Marcos 2, 18 al 22. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Dijimos que lo que tenemos aquí es una discusión acerca de la exclusividad, de la singularidad del Evangelio. ¿Cómo es que el mensaje de Jesucristo no puede mezclarse con ninguna otra religión, aunque esa religión se autollame cristiana? Y vamos a analizar esta discusión en 3 puntos. El primero de ellos es una acusación. Está en el versículo 18. Una acusación que parece pregunta, pero que en realidad es una crítica, es una acusación en forma de pregunta. Dice la Escritura, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Esta situación no era nueva, hermanos. Casi siempre los conflictos entre el Señor Jesús y los fariseos se daban alrededor de preguntas. Preguntas que casi siempre tenían que ver con el comportamiento de Jesús. O el Señor estaba transgrediendo alguna de sus tradiciones, o haciendo algo que no debía de hacer en el día de reposo. O era algo que sus discípulos estaban haciendo, también contrario a lo que ellos consideraban sagrado. Eso empezaba casi siempre el conflicto. El Señor Jesús portándose distinto a como se comportaban ellos, y ellos viniéndole a reclamar esa conducta. Y así empezaba, y así empezó esta situación aquí. Eso es lo que está pasando. Una cosa que debemos notar es que en esta ocasión, quienes estaban ofendidos por la conducta del Señor Jesús y sus discípulos, no solo eran los fariseos y los escribas.
Hay un elemento más ahí, que de hecho es un elemento que lleva la pauta en la discusión, que son los discípulos de Juan. Y eso nos puede sonar raro, porque generalmente pensamos que quien era discípulo de Juan el Bautista automáticamente se convertía en discípulo del Señor Jesús, pero no es así. Incluso mucho después de este incidente, mucho después incluso de la ascensión del Señor Jesús, había todavía discípulos de Juan en la ciudad de Éfeso que ni siquiera habían oído del Señor Jesús. Si tienen tiempo, cuando tengan tiempo en su casa, lean Hechos 19 y ahí se van a dar cuenta de esto. Mucho tiempo después de que el Señor Jesús ascendió, mucho tiempo después, había todavía discípulos de Juan que nunca habían oído siquiera hablar de Jesús. El caso es que ambos grupos eran observadores celosos de sus tradiciones religiosas, entre ellas el ayuno, y ambos estaban muy molestos de ver que los discípulos de Jesús no lo guardaban. Pero no nada más no guardaban el ayuno. Los discípulos de Jesús eran fiesteros. Se la pasaban celebrando y eso les molestaba mucho a la clase religiosa, ¿no? Y lo vemos en el versículo 16. ¿Qué está pasando? El Señor Jesús está en casa de Mateo, celebrando, comiendo y bebiendo entre publicanos y entre pecadores. Algo escandaloso a los ojos de los fariseos, de los escribas, y sí también escandaloso a los ojos de los discípulos de Juan. Ahora, ¿por qué no estaban ayunando? No era en realidad una pregunta que los fariseos hacían. Era una crítica, y una crítica severa, a la conducta escandalosa de los discípulos del Señor y del mismo Señor Jesús. Y ellos se preguntaban por qué ese afán de Jesús en comportarse contrario a nuestras tradiciones, a nuestra religión. ¿Quién se cree que es? ¿Por qué se cree mejor que nosotros? ¿Cómo es que puede ignorar todos los requerimientos de la religión? ¿Cómo es que puede quebrantar así nuestra tradición? Y fíjese, digo tradición porque eso es lo que el Señor Jesús estaba transgrediendo o ignorando. La tradición farisaica del ayuno, no el ayuno requerido por la ley. No estaba quebrantando eso. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés, la ley levítica, hermanos, solamente requería un solo ayuno al año. Por ley, un judío estaba obligado solamente a ayunar una sola vez, en el día de la expiación. Era el único ayuno prescrito. Si vamos a Levítico, en el capítulo 16, a partir del versículo 29, leemos así. Esta es la instrucción de la ley de Dios en relación al ayuno. Y repito, es la única ocasión en el Antiguo Testamento que la ley prescribe ayunar. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Versículo 30, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, ese estatuto perfecto. Esta expresión, afligiréis vuestras almas, se refiere precisamente a la privación de cualquier alimento. Repito, solo estaba requerido por la ley una sola ocasión en el año, en el día de la expiación. Es cierto, en el Antiguo Testamento se mencionan más ayunos. Ayunos de un día, ayunos de 3 días, ayunos hasta de 40 días. Hermanos, pero esos ayunos eran voluntarios. El que los hizo porque quiso hacerlos. Y siempre iban acompañados de una situación angustiosa,
de una situación en la que el corazón estaba tan quebrantado que no le daban ganas de comer. Entonces ayunaba y oraba a Dios. ¿Y esto nos pasa o no? Hay situaciones tan angustiantes que no es que nos digan, ayuna, se nos quite el hambre. Y en esas ocasiones en que nuestro corazón está quebrantado, es que vamos a Dios en oración, pidiendo su ayuda, pidiendo su socorro, pidiendo su liberación. Pero es una cosa voluntaria. El mismo Señor Jesucristo ayunó, recuerden, 40 días en el desierto. Pero una situación apremiante y en la que Él estaba siendo tentado por Satanás. Pero repito, por ley, un judío solamente estaba obligado a ayunar una vez al año. Pero los fariseos habían ido mucho más allá de eso. Y los fariseos habían establecido 2 días a la semana para ayunar. De acuerdo a los comentarios bíblicos, el ayuno que los fariseos, no la ley, los fariseos habían establecido era los lunes y los jueves. ¿Se acuerda del fariseo que fue al templo a orar? Miren, vamos a Lucas 18. En el versículo 11, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y luego, ¿qué dice el 12? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Sí? Ese ayuno de 2 veces a la semana era el que los fariseos habían establecido. De hecho, era uno de los 3 comportamientos externos que los fariseos habían establecido para demostrar públicamente su religiosidad. Era el ayuno, el dar limosna y el orar en público. Esa era la base de su religión. Actos externos que iban encaminados más a obtener el favor y el reconocimiento de la gente que agradar a Dios. Por eso el Señor constantemente les enfrentaba y les reprochaba estas actitudes. Entonces la ley requería solo un ayuno anual y los fariseos habían establecido 2 ayunos semanales.